Bienvenidos a Pensarte, donde cada historia es un viaje y cada diálogo una obra de arte. Empezamos. ¡Woohoo! Hola queridos amigos de Pensarte. Es un gusto una vez más estar acá en un nuevo episodio. Bueno, estoy muy feliz, ya me hacía falta estar acá. Bueno, la semana pasada no pude porque habían ahí unos achaques de gripe, pero ya estoy acá, feliz, contenta, emocionada de poder presentarles a nuestro queridísimo invitado, una persona muy especial que nos ha estado apoyando desde nuestros inicios, un amigo muy especial para nosotros, y él es nuestro querido Luis. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahí todo. ¿Cómo te Tranquilo. sientes? Me siento feliz, Ok. me siento contento y la verdad es que ya los extrañaba bastante. Sí, Recuerdo que hace algunos años atrás venía un poquito más seguido acá a la capital y recuerdo que la última vez que estuve acá fue hace como 8 meses. Ajá, Entonces exacto. recuerdo yo de que pasaron ahí unas cosillas Pasaron ahí. cosas. Y porque te olvidaste de mi cumpleaños. Ay, no, puede ser. Miren, es la persona más sentida que yo conozco. Pero aquí estamos, entonces creo que es un buen tiempo ahí para... Ok, bueno, nos alegra tenerte por acá. Me gustaría que le comentes a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, de dónde eres, para que ellos tengan un poco más de contexto, porque no vienes a Sí, la es ciudad. cierto. Soy de pueblo. No, sí. Mi nombre es Luis y soy de Baja Verapaz, de Salamá, Ok. de la bella tierra de Salamá, allá donde fluye el Echimil. Es la tierra prometida. Qué genial. A ver, ¿cómo es el clima por allá? Bastante calor. Bastante calor. Es calor. Ok. Hay un asuntico ahí con las personas porque confunden Alta Verapaz y con exacto. Salamá, que es Baja Verapaz. Y por lo general siempre es con Cobán y Salamá. Sí. Entonces Ajá. muchos piensan que cuando uno dice es de Salamá, dicen, el chipi chipi de Cobán. Y no, allá no hay chipi chipi, allá hay calor. Ay, hay calor. Yo creo que yo sería de por allá porque a mí me encanta el calor, disfruto bastante. A diferencia de Cristian, que él se iría más por Shela. Por Shela, San Marcos y el frío. Pero qué genial tenerte por acá. Me gustaría hacerte un par de preguntas para que las personas te conozcan un poco más y que tengamos un momento bonito y agradable, ¿ok? Luis, ¿a qué te dedicas? La verdad es que me estaba pensando yo un poquito sobre eso porque al final soy una persona como multifacética porque me dedico a un montón de cosas, pero casi en la mayoría de mi tiempo lo ocupo para estar en la iglesia. Wow, Entonces, como genial. algo a lo que me dedico es a la iglesia, estar Ujú. trabajando en la iglesia, estar apoyando ahí en el Ministerio de Alabanza Qué súper. y también en la multimedia, en los medios, en publicidad, en todo lo que se puede y estudiante. Qué genial. Ahí sí que te gusta de todo un poco en la De todo un iglesia, poquito, ¿verdad? ajá. Súper bien. Y aparte de los hobbies también que Ajá. hago, porque, o sea, a veces en mis ratos libres, que entreno en natación o cosas así, ahí estábamos hablando un poquito del gimnasio también, entonces Bueno, estamos viendo ahí si súper. nos podemos inscribir al gimnasio también. Y el chorro de historias que subes diario, que también Bueno, influencer. podría ser también, hay algunos tips Que ahí de nos psicología reímos, también, ajá. Nos tratamos reímos las con tus rupturas memes. amorosas y todo. Bueno, hablando de redes sociales, hay un término bien chistoso en el que hablamos acerca de nuestros momentos humildes. Tú ya conocerás varios momentos humildes de nosotros, ¿verdad? Pero Sí. queremos que tú nos cuentes ahora un momento humilde tuyo. Vamos a ver de cuál de todos mis momentos humildes. De todo. De todos mis momentos humildes. Ay, Cristian está haciendo caras ahí. Si supieran. Bueno, Cristian, conoce algunos momentos humildes míos, pero no me voy a ir por ese lado. Ok. Vamos a ver, tal vez de la vez en la que yo soy muy malo para matemáticas. Ok. Definitivamente soy muy malo para los números. Tú me preguntas de historia, de cualquier cosa, me puedo memorizar Ok. fechas, me puedo memorizar lo que sea, pero números no sé nada. De hecho, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en tercero básico, no salí en la promoción de tercero porque perdí contabilidad los 4 No, bimestres. ¿en Entonces, serio? contabilidad, física fundamental,
Y cuando ya entré a la vida laboral, me metí a trabajar a un lugar en donde llevaba Donde no bastante era. matemática. Llevaba bastante matemática y me metí a una institución financiera y ahí estuve trabajando. Ok. Entonces, para mí ese es como uno de mis momentos Momentos humildes, humildes. porque yo digo, no me gusta nada la matemática y ahí era demasiada matemática. O sea, Ok. había que manejar plata y al final lo más loco está que siempre los descuadres. Y Es gracias a Dios cierto. casi nunca me sobraba, pero Siempre no, 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 faltaba. no, 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 no era que me sobraba, o sea, no era que me faltaba, sino que me sobraba. Ese era el Ah, problema que tenía. Entonces, ok. Bueno, pero la verdad, buen trabajador porque le ganaba. eso creo que es bueno, pero bueno. Yo creo que si este podcast se tratara de trabajos fallidos, sería lo nuestro, ¿verdad? Yo creo que sí. Tenemos muchas cosas en común, pero creo que los trabajos fallidos es lo nuestro. Es lo nuestro. Creo que eso tenemos mucho en común. Esas serían nuestras historias humildes. Bueno, vamos a pasarnos a la otra pregunta y es, ¿qué te gusta de la ciudad? ¿O quién te gusta de la ciudad? No, vayámonos mejor por qué me gusta de la ciudad. La verdad llevo ya bastantes años que, de hecho, estuve viviendo acá en la capital Ujú, en el 2016 hasta como en el 2018, 2019. ujú. Y realmente lo que a mí me gusta de acá de la capital es de que casi todo es accesible. Ok. O sea, uno quiere algo, uno va, por ejemplo, a un centro comercial, uno se compra cualquier Ujú, cosita por allá, algún café o ok. algo, entonces uno está como que accesible, ¿va? Ujú. Uno quiere ir a ver alguna película o algo, entonces sin importar el horario, porque Sí, uno es puede estar en el cierto. centro comercial, por ejemplo, 10, 11 de la noche Ujú. y no hay como mayor problema, ¿va? En cambio, allá en mi pueblo, en mi tierra, los horarios son un poquito muy limitados. Sí, es Y entonces, por cierto. ejemplo, si uno quiere ir al gimnasio, por ejemplo, me estaba comentando acá nuestro amigo Ujú. Renato, Nuestro gym bro. nuestro gym bro, que el gimnasio se cierra casi como a las 10:30, entonces ya con Sí, nosotros es hasta las ves. 9, a Ah, las ok. 9, y lo abren a las 4:30, creo que me está diciendo, en cambio ya con Ujú. nosotros es a las 5. Sí, pues Entonces, hay hay un poquito diferencia. más de limitaciones en Ujú. todo eso, entonces, y, y las muchas otras actividades que también se hacen Ujú. acá en la capital, por ejemplo, para Navidad, que en la plaza se Sí. pone bueno, la pista de hielo, a que Ajá. cuesta entrar en el turno, pero son actividades muy bonitas. Ok. Entonces, y otra de las cosas, por ejemplo, de hecho, cuando veníamos en el carro con Cristian, me dice Cristian, es que a mí cómo me gusta estar acá en la zona uno. Y a mí también me gusta estar en la zona uno, específicamente ahí en la sexta, Ajá, sí. porque uno Es encuentra que de es bien todo, cool, sí. sí. A mí me encanta la zona uno. Sí, más en época de Navidad. ¿Verdad? Sí, Se pone bien me bonito. encanta. Sí, bueno, ahora quiero que nos cuentes acerca de qué te gusta de los pueblos. De los pueblos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, Ujú. pueblos. Se escucha muy... pero... Pueblitos mágicos. pueblitos mágicos, pueblitos mágicos. Pero específicamente de allá donde yo soy, de Salamá, me encanta su cultura. Ok. Me encanta la cultura, me encanta la comida. Genial. Las comidas típicas me encantan de allá. Cosas que acá a veces se encuentran, pero no tienen el mismo toque. Perdón, Sí, perdón. sí, no, hay que reconocerlo. No tienen el toque. Entonces, por ejemplo, aunque, por ejemplo, el caquic, que no es directamente propio de Ujú. Salamá, pero se consume allá también, Oh. es una delicia totalmente. O, por ejemplo, en el caso de las comidas como los bochboles de San Esas no las Miguel, conozco. ¿Qué son, son? es masa con hojas y con Oh. salsita. Es No como un recuerdo, tamal. es como un tamalito, pero que las hojas sí se pueden comer. Ah, si se Entonces, come la lechuga. bueno, es como algo bien saludable. Incluso los atoles Ok. también me encanta bastante. Y es increíble, pero allá en Baja Verapaz hay un atol que es como uno de mis favoritos, que es el atol Chuco. Ah, lo he escuchado, lo he Es una escuchado. delicia, aunque muchos dicen atol Chuco y todo, pero a pesar de que es rosado, es rico porque es a base de maíz. Entonces, como allá en nuestros Wow. pueblos se da mucho la agricultura Sí. y todo ese tipo de trabajo de campo, entonces se da que de la misma tierra se consume también. Wow, Entonces, a me encanta el interesante. clima, las costumbres, las tradiciones de allá de nuestros pueblos.
Que acá sí cuesta un poquito verlo, Sí, acá en la capital. definitivamente. Nos tienes que invitar a Salamá porque ya me dio curiosidad. Sí, tiene que llegar. De hecho, Cristian estuvo en Rabinal. Ok. Cristian estuvo en Rabinal en cierta vez que estuvimos atendiendo una iglesia allá en Rabinal. Ujú. Y tuvimos la oportunidad ya de poder compartir en Rabinal. Y Ok. no recuerdo si probó el atol chuco. Yo creo que sí lo llevé a probar el atol chuco. Y otras comidas como la panza de res. Ah, que- bueno, eso sí. Yo, no, Entonces, gracias. entonces la mayoría lo ven así como que... Ajá. pero al final creo de que es algo muy rico, algo muy Sí. bueno. Ok, bueno, si son team probar comidas exóticas, aquí está nuestro amigo Luis. Bueno, este ha sido un momento muy divertido. Hemos aprendido un poco acerca de la cultura de por allá y quienes quieran ir, escríbanle a Luis. Síganos en Instagram, así. Cabal. Y bueno, yo creo que Cristian trae pues un punto muy especial, un tema muy importante, así que démosle el chance para que venga aquí y platiquen. Y bueno, amigos de Pensarte, estamos nuevamente en otro episodio. Ya lo dijo Now. A veces ella se pone a hablar y digo, no, mejor que siga. Y pues acá estamos con Luis, que repentinamente apareció en mi vida. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cuántos años de conocernos? En el 2018 creo. Sí. Nos conocimos en Portales. Por ahí anda la foto rondando. Por ahí Cuando anda, fuimos a por comer ahí pizza. anda. Creo Bueno. que por eso el gusto de la pizza. Ah, sí, el recuerdo, el sabor. Ujú. El sabor te vuelve al momento. Pues sí, Luis es una persona que se ha dedicado, bueno, gran parte de su vida a la iglesia, bueno, nuestras conversaciones a veces son interminables, a veces no hablamos tanto porque sé que no No nos alcanza el tiempo. nos alcanza el tiempo. Y la ventaja está que como que cuando nos ponemos a debatir, no ponemos el hígado en la mesa. No, Entonces la amistad no es como que vaya a terminar por una discusión. sí, de- discrepamos. Discrepamos bastante a como estábamos hoy en la tarde y al final no ponemos el hígado en la mesa y creo que eso es muy bueno. Creo que es, de las cosas que siempre hablamos, ¿verdad? O sea, saber llevar la conversación al punto y no perdernos en eso, porque al final son bobadas. Pero sí, bueno, acá tengo la cajita mágica, la cajita de la iglesia. Y yo dije, bueno, esta caja hay que seguirla tocando. Aquí vienen un montón de preguntas en torno a cosas que hay en la iglesia. Y creo yo que es buen momento como para tocar algo de acá. Entonces, pues, vas a sacar una Me siento algo pregunta nervioso. y yo lo voy a leer. Vamos a ver, esta. Y vamos a ver cuál es tu opinión referente al tema. Chananana. Ulurun. Bueno, voy a leer esta parte que creo yo que es la necesaria. ¿Cómo mantener la relevancia de la iglesia? ¿Cómo ser relevantes hoy en día en medio de un caos de información, redes, gente, doctrinas y etcétera? Sí, es un detalle ahí bien interesante. Y de hecho, como somos bien pentecostales, Ajá. entonces Amamos el pentecostalismo. quiero citar a Romanos 12, Ok. 12, en el versículo 1 y 2. Hay una parte ahí en donde dice, no os conforméis a este siglo. Ok. Y de hecho, cuando se escribe ese pasaje, ya habían pasado varios años, no muchos años. De hecho, ni siquiera después de lo que pasó con Jesús y todo, se escribe esa parte. Ok. Ese siglo quedó atrás. Ujú. Ese siglo fue ya para nuestros días. Tuvieron sus desafíos, tuvieron diferentes problemáticas e incluso la iglesia seguía a pesar de los diferentes desafíos que tenía. Y para nuestros días, hoy tenemos un siglo un poco más complicado. Sí. Entonces, cuando vemos cómo la iglesia puede ser relevante en un siglo, como estamos ahorita, en primer lugar, podríamos ver a la gente que está en la iglesia.
Ok. Empezando de ahí. ¿Qué tipo de gente tenemos en nuestras iglesias? Mareros. Y bueno, acá igual, acá en la capital quizás. Pero, por ejemplo, hay un asunto en donde las personas vienen y nos dicen los cultos, ¿va? Ok. Tenemos culto de domingo a domingo y me parece bien, al final está bien, cada persona desde su concepción de iglesia puede tomar ese tiempo, ¿va? Pero yo a veces me pongo a pensar y yo digo, en realidad, para poder ser relevantes necesitamos accionar. Ok. Lo que decíamos, ¿va? Nuestras iglesias se han encerrado tanto en la ortodoxia y en realidad lo que más necesitamos, más que ortodoxia, la ortopraxis, o sea, es decir, la práctica. La Sí. práctica y la práctica, sin llegar al punto o a los excesos, va a decir, bueno, te ayudo, o lo que estábamos hablando Ajá. hace unas horas atrás, te ayudo y foto para redes sociales. Cabal. Entonces, eso no es como que a mí me haga relevante, sino al final, al tiempo en el que estamos ahorita, toda la gente sabe y conoce de Dios, toda la gente hace acción social, Ajá. toda la gente, sea cristiana o no sea cristiana, de corte evangélico o independientemente del corte Ajá. religioso, todos hacen acción social. Entonces, Ajá. No, decimos acción social en la iglesia para que sea relevante, puede ser, ningún quizás. Ajá. Pero más allá de eso, de decir, bueno, ¿a qué vamos a la iglesia? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos aparentemente como alimentarnos Ok. a una iglesia, ¿va? Ajá. Pero más que eso, a la iglesia nosotros vamos a poder forjarnos y Ok. poder multiplicarnos. Entonces, yo creo que para poder ser relevante necesitamos multiplicarnos. Ok. El poder multiplicarnos porque al final ese fue el mandato de Jesús. O sea, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero nos hemos acomodado tanto a estas cosas de decir, bueno, esto me hace relevante y esto sí me hace relevante, pero se nos ha olvidado de que tenemos otra tarea un poco más indispensable, aunque forma parte de, se nos ha olvidado eso. Y entonces Ok. tenemos como resultados de decir, bueno, las iglesias no crecen, no se Ok. mantienen y bueno, dice, ¿y qué está pasando? Entonces, cuando una iglesia no crece, hay un problema. Porque, por ejemplo, te voy a poner una figura. Si has visto los ríos Sí. Del pueblo. del pueblo, son muy bonitos. Por ejemplo, si te vas allá a la Alta Verapaz, si te vas, por ejemplo, a Semuc. Ahí está. Aquí solo conozco el Aquí, platanito. entonces te vas a Semuc, entonces De allá las el agua vacas. es verde, cristalino. Entonces, Ok. es muy bello, ¿va? Entonces, de mi pueblo no vas a estar hablando. Entonces, cuando vemos el río Ok. con su corriente, Ajá. va fluyendo, pero si viene alguna persona y lo estanca Ujú. y le pone para que el agua ya no corra, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. No, Que esa agua que se queda estancada, Ujú. se queda ahí estancada y se queda estancada y empieza a generar hongos. Ok. Ajá. Empieza como a agarrar mal olor. Ok. Y otra cosa, por ejemplo, hasta incluso puede llegar a que se han ido de zancudos. Allá con nosotros se dan mucho los zancudos y Ok. todo ese asunto, Ajá. pero el detalle está de que esa agua como tuvo ese obstáculo, Ujú. entonces viene y rompe prácticamente porque su ciclo era seguir fluyendo Ok. y seguir Ajá. fluyendo. Entonces, como nosotros cuando venimos a los pies del Señor, Ojo. Ok. la Biblia dice de que en nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Ok. Y cuando nosotros nos estancamos como iglesia, entonces es ahí donde nos empezamos a pudrir. Sí. Y llega y entonces ya vemos de mala manera todo, ya decimos, bueno, esto no sirve, esto sí, esto no, y nos desanimamos. Hasta incluso hay gente que ha llegado al punto de que han estado en las iglesias y luego terminan diciendo, bueno, la iglesia no es de Dios y al Ujú. final saber si existe Dios o no existe Dios y tenemos a gente ahí, Ujú. ¿verdad? Pero yo le aprendí algo a alguien y decía, cuando una persona se va de la iglesia realmente es porque nunca estuvo con el propósito de estar cerca de Ajá. Dios. Y eso, bueno, a la larga yo lo he entendido bien, Ujú. pero yo creo de que al final el tema de la multiplicación es algo que debe ser relevante para el siglo en el que nosotros estamos. Ok. Porque al final, como te digo, hay mucha gente que está tan acomodada
Cristian, está Ajá. tan acomodada que dice, somos pocos, pero buenos. Somos pocos, pero buenos. Yo le diría, no, porque si fueran buenos, fueran más. Fueron más. Entonces yo digo, bueno. No tiene lógica su Entonces, argumento. no sé, pero yo considero yo que para el tiempo en el que nosotros estamos, hay muchos medios incluso de quitar como esos estereotipos que la iglesia tiene también en cuanto al uso de las redes sociales, Ajá. a saber utilizarlas también, porque al final son como la tecnología que tenemos al alcance de todos. Entonces la iglesia no puede mantenerse al margen de todo lo que está pasando en el mundo, porque entonces Ok. la iglesia retrocede demasiado y que la iglesia sea relevante se pierde. Ok. La otra pregunta, y aquí la tenía, es ¿cuál es el futuro de la iglesia? ¿Qué pensás vos de la iglesia en general, verdad? Y aparte también, la otra pregunta apegada a esta sería, ¿qué hay de la iglesia del futuro y el pentecostalismo? ¿Vos consideras que el pentecostalismo dentro de este movimiento llamado iglesia tenga algún futuro? Vos como pentecostal de hueso colorado. Si a mí me quitas un pelo de ahí dice, soy pentecostal. Sale hablando en lengua. Te gusta que te funen. Bueno, es complicada La la pregunta pregunta y yo creo que es para compleja. poder ver el futuro necesitaría mi bolita aquí Una de tu bolita cristal. mágica. Pero no sé, mira, es un asunto bastante complicado porque llegó un momento en el que historiadores quizás o sociólogos que se han dedicado a todo esto, en su momento hubo uno que dijo, bueno, el pentecostalismo se va a terminar, Ok. se iba a terminar. Ajá. Y de hecho yo al analizarlo, estudiarlo, lo poco que puedo saber, el pentecostalismo ha tenido diferentes etapas. Ok. Y Ujú. el problema está que una de las etapas fue en las etapas de las manifestaciones. Ok, ajá. Y la iglesia se ha centrado demasiado en eso. Las Entonces, en el manifestaciones. tema de las manifestaciones, entonces la iglesia se ha quedado en cuanto a tema de pentecostalismo en la manifestación. Ujú. Y no se ha como abierto a las demás etapas del pentecostalismo. Hoy, por ejemplo, tenemos un movimiento académico bastante Bastante fuerte. fuerte. Ajá. Y al final eso es parte también y yo lo considero porque al final, como dijo alguien, no sería oportuno el poder estudiarnos porque al final mucha letra mata, no nos mata, sino nos mata la ignorancia, pero al final la Ujú. ignorancia nunca se acaba. Sí, bueno, y ese concepto de que vos tocabas precisamente es el que más vuelta le dan, ¿va? La mucha letra mata, perdón. Pero no se refiere precisamente a este concepto de estudiar, sino es una cuestión de leyes y tratados y todo eso, pero nada tiene que ver con la cuestión del estudio. Entonces, el pentecostalismo es, ¿cómo lo ves? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué estamos haciendo? Que nos ha tocado a nosotros como que redefinir el concepto tradicional que teníamos. Y no es porque nosotros nos queramos de alguna forma revelar ante ello, sino porque el pentecostalismo a nosotros ya nos da otra mirada. Ya no es lo que mi papá, mi mamá, mis abuelos vivieron. Con nosotros hay otra experiencia en el espíritu. Y como decías vos, a nosotros nos ha tocado que abrir la Biblia y a la par de la Biblia un libro. Ujú. Y a ellos apenas y les tocó abrir la Biblia porque vienen de un contexto que también fue muy difícil, incluso aprender a leer, ¿verdad? Entonces lo veo que nos ha tocado que redefinirlo. Sí, de hecho sí
Porque, por ejemplo, el pentecostalismo nace en contexto de pobreza. Ajá. Nace en los contextos de pobreza en las áreas en donde uno prácticamente la gente es campesina, con pocas letras. Y entonces se da, por ejemplo, el hecho en el que en base a la experiencia surgen muchas ideas. Ajá. Por ejemplo, una persona en el área rural, te diste cuenta, allá en Rabinal, Ajá. hay mucha gente que vive en las montañas muy lejas del centro del pueblo. Sí. Entonces, imagínate que sean las 2 de la mañana, no hay transporte y que se enferman de gravedad y que tengan que ir al médico. Ahí sí que a la mano de Dios. Sí. Entonces, ¿qué enseñamos entonces? Que al final Dios puede orar. Ajá. Entonces, para poder decirte cómo veo yo el futuro del pentecostalismo o cómo se gesta dentro de la iglesia, me quisiera ir como siempre del lado pentecostal. No me quiero meter a rollos teológicos Ajá. ni sociológicos, ni todo lo que termine con lógicos. Pero siento yo que el pentecostalismo nació en el corazón de Dios. Ok. Entonces, ahí sí como dijo el gran Gamaliel, si es de Dios va a prosperar. Y si Oh. no es de Dios, se va a acabar, se va a terminar destruyendo. Entonces, pienso yo al haber nacido en cuna pentecostal, porque toda mi vida he Ajá. sido parte de una iglesia pentecostal, eh, vivimos directamente la época de las manifestaciones, Ujú. ya cuando éstas estaban como en su etapa, no quisiera decir como final, pero cuando todavía estaba vigente Ujú. ese mover en las iglesias, pero luego esas manifestaciones en su momento bajaron, pero no porque el Espíritu Santo no estuviera vigente, sino porque el tiempo fue cambiando y necesitábamos entrar a un siguiente nivel en el pentecostalismo para poder entrar a este nivel en el que estamos nosotros ahora, en el tiempo académico en el que nosotros estamos. Y Ajá. de hecho es muy bueno. Yo te decía que al final yo en el seminario tuve uno de los maestros que a mí me inspiró mucho. Ok. Me inspiró demasiado y cuando yo me adentro ya a estudiar la Biblia, como decía, va a abrir mi Biblia y a ¿Te la par un reprobó? libro, ¿Te y, reprobó? y a la par un libro, Ok. entonces yo disfruto más la esencia del texto bíblico. Ajá. Entonces no es lo mismo que yo te diga, que te recite Juan 3:16 y te diga de tal manera amó Dios el mundo, cuando ya estudias su contexto y lo analizas bien y te das cuenta del por qué Juan dijo eso. Ajá. Entonces ya le disfrutas más la esencia del texto y algunas otras cosas que están ahí, ¿va? Exacto. Pues sí, es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Tiene todo su trasfondo histórico, ¿verdad? Eh, venimos, se viene gestando el movimiento de la liberación en el sur. De repente aparecen los movimientos eh, o los avivamientos en la calle Azusa, en Tennessee, y todo eso, y todo ese avivamiento llega a Centroamérica, especialmente a Guatemala, y creo que en el sur llega a Chile, pero sí, digamos, es un movimiento histórico fuerte y inexplicable, inexplicable. Quizás como bien vos lo decías, podemos definirlo de una forma sociológica, antropológica y todo eso, incluso psicológica, pero es un movimiento que a la larga son de esas tendencias que no se puede eh, explicar. Ahora hablemos de otro tema muy interesante de la iglesia y la cultura. Vos que venís Del pueblo. que vos que venís del pueblo, Me siento, no sé. de la aldea de allá pondí uno. Me siento discriminado. Sí, yo, bueno, Estás violando mis derechos, ¿no? la semana pasada tuve un podcast bien interesante con Milo Ujú. y hablábamos de la cuestión de qué era la cultura, ¿verdad? Tiene que ver con lo culto, con lo cultivo, con las costumbres incluso y cómo ves
este enfrentamiento que tiene la iglesia con esos temas de la cultura, por ejemplo, allá con sus famosas tradiciones. Fíjate que es un asunto bien, no sé si llamarlo complejo, pero al menos de lo que yo he vivido, o sea, lo hablo de mi experiencia, es un asunto en donde creo que muchas veces se pone en tela de duda la fe, Ajá, porque al final hay muchas cosas que dentro de la iglesia en los pueblos se practican y que uno cuando viene acá a la ciudad uno dice, ¿y esto qué onda, va?" ajá, Por ejemplo, yo hablaba hace rato con alguien y yo decía, yo, al menos acá en la ciudad, ajá, hay una iglesia en donde fuimos una vez y te había contado la experiencia que tuvimos, va, donde vimos a los chavos con pantaloneta, que con la camiseta, que con el tatuaje. ajá, Pero allá en, por ejemplo, allá en Salamá, donde la mayoría de las iglesias son más conservadoras, ajá, entonces allá con nosotros vas a mirar a la gente con su velo, ujú, con su falda larga, con todas esas cosas, ¿va? Hay algunas otras iglesias que han tratado de innovarse, ok, que se han innovado. Pero yo pienso al final de cuentas de que hay una abismal diferencia entre lo que es iglesia y cultura de la ciudad ajá, y lo que es iglesia y cultura en los pueblos, ajá, en lo que es fuera de acá de la ciudad. en el interior. Porque al menos yo tengo mucho problema con la iglesia de ciudad, porque al final desde mi concepción yo considero de que se ha alejado mucho Ajá, de ahí sí que realmente del quehacer de la misión que Dios le encomendó a la iglesia, ajá, acá en la ciudad. Y nos hemos ido, ahí sí como que tal vez me voy a meter a clavo, pero más por el asunto de la plata ah, ajá, que por el quehacer de iglesia, misiones de iglesia sí, o el quehacer de iglesia. Entonces, por ejemplo, muchas de nuestros líderes en los seminarios o en los espacios académicos siempre se nos enseña el lema aquel de, bueno, digo un lema, ¿va? Pero aquella frase de un amigo mío de la infancia que decía, la iglesia reformada siempre reformándose. ok, Y ajá, dice, y bueno, y nos enseñan y nos dicen, bueno, la iglesia de nuestro tiempo necesita reformarse. ok, Y nuestros ajá, líderes se encargan de no reformarla porque no les conviene, ok, ajá, porque al final, a la larga, siempre la plata va a estar de por medio. sí, Entonces, yo sí tengo mucho problema con eso, pero en nuestros contextos siempre se gesta eso, ¿ah? Y ok, no es por el asunto de que sí, bueno, vamos a caer a la mediocridad, pero allá con nosotros, en casi la mayoría de Baja Verapaz, tenemos iglesias en las áreas rurales en donde el templo es con madera, ujú, incluso a veces el piso no es cerámico o ajá, es de tierra o es de cemento ujú, y incluso todavía hay pastores, por ejemplo, en donde sufren porque no hay directamente un sostenimiento económico para ellos. ujú, Entonces, pero ellos están ahí por el amor que le tienen y por responder a un llamado de Dios. ok, Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos va cuanto a tema de los materiales, va. Entonces, ¿cómo podrías mandar un material de una iglesia de ciudad a un pueblo? no puedes. Entonces, por ejemplo, nunca No. pensamos eso y entonces decimos, Pensamos que todos los niños son iguales, que todas las personas piensan igual que nosotros, que incluso todos se alimentan, tienen sus tres tiempos de comida, que todos comemos bien, que todos disfrutamos una buena comida. O sea, todo ese contexto es a veces el que siento que se obvia cuando se piensa en la iglesia. Y llegamos, por ejemplo, yo puedo llegar a Salamá, a Purulá, y hablar desde mi contexto, puedo llegar enseñando mis tatuajes y todo, pero eso es fatal para ellos. Y creo que Pablo lo decía en una de sus cartas, ¿verdad? Yo me hacía a los judíos, me hacía a tales, a los otros, con tal de ganarlos, ¿verdad? Él contextualizaba lo que vivían y abrazaban su cultura. Ahora bien, ya que tocaste
ese tema. Y si creo nos funan, no hay y problema. que si nos funan no hay problema. Mi primera funa, va a decir. Ajá, tu primera funa. Decinos, digamos, algunos factos. Dinos, yo sé que tenés cosas que decir y voy a aprovechar este tiempo. Decirnos 5 cosas que no puedes decir en la iglesia, pero aquí tenés el espacio y que sabes que te van a mandar, que te van a mandar a ¿Qué querés la, que me funen, va? que te van a mandar a la hoguera. Y ese, el primero, bueno, creo que lo acabas de decir, ¿verdad? No puedes pensar que los niños del interior son igual que No, el y de niño de hecho, la ciudad. fíjate de que yo, yo amo mucho a mi denominación, pero hubo una vez en la que se pasaron totalmente con los materiales del discipulado, Ajá. porque había una lección donde te enseñaban a utilizar los cubiertos. A la verdad. ¿En serio? Entonces yo dije, bueno, al final las reglas de etiqueta está bien aprenderlas, Ajá. porque se ocupa mucho acá en la ciudad. Ajá. Entonces, yo me di cuenta hoy cuando estábamos comiéndonos el helado en ese centro comercial, Ujú. que al menos cuando uno es de pueblo se echa de verba. Porque, o sea, el hablado y Ajá. todo, yo miraba ahí a Renato y incluso te miro a vos, a Pablo y a varios acá de acá de la capital, ¿va? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué vos? Y, amigo, con nosotros, como te decía, allá en nuestros pueblos hablamos un poquito más fresitas, ¿va? Entonces, pero, o sea, siempre De usted. de usted, va, y de tú. Pero sí, al menos para mí no, nunca, y al final lo que nosotros hicimos fue como que adaptar Ajá. nuestro propio material para poder trabajarlo en nuestra iglesia, porque a nosotros no nos funcionaba eso. Sí. O sea, nuestra gente es gente campesina, Ajá. gente de campo. Tenemos gente profesional también en la iglesia y también tenemos, o sea, en nuestra iglesia hay... Con otras miradas, Ajá. con otras formas de vida. Sí, O entonces... sea, no malas, pero diferentes. Sí, entonces, a la larga, no sé si voy a decir 5, pero ya dije una. Las iglesias tienen jóvenes, Ok, ajá. pero las iglesias no saben trabajar con sus jóvenes, Exacto. porque no es un mundo para jóvenes. La Y iglesia no es un mundo para jóvenes. La iglesia no es un mundo para Wow. jóvenes. Entonces, aunque Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Exacto. la iglesia tiene en poco a la juventud. Sí. Por ejemplo, hoy las modas que están, que los pantalones rotos, que se da mucho acá en la capital, Ajá. los tatuajes. Ajá. Entonces, la iglesia se ha encerrado mucho en eso y decir, bueno, un tatuaje, o te molestaba, yo te siento Sí. olor a azufre, ¿va? Por tu tatuaje. Ya, Pero al final no hay como que un texto en específico que te condene por utilizar tatuajes. Exacto. Y el único que se utiliza está fuera de contexto. Sí. El único texto de Levítico. Entonces está fuera de contexto. Entonces solo date cuenta de eso. Ajá. Entonces, otra cuestión del cual te digo de que no es un mundo para jóvenes, que hay muchos líderes de jóvenes que tienen como una idea muy adultocentrista. Sí. Tenemos a muchos líderes de jóvenes imponiendo sus ideales adultocentristas, encerrando al joven a que no sea joven. Entonces están al pendiente de tus publicaciones y te predican que no compartas memes o que cuidadito con lo que vayas a compartir. A mí me pasa de que ya tengo mis haters. Entonces ya siempre a veces subo cosas o me dicen algo por chat o lo escriben. Así lo he visto. Y Pero yo siempre te he dicho, yo sí, al final respeto tu opinión equivocada. Sí, o sea, pero mira, uno que a lo mejor es maduro y ya tenés años en esto, ya sabes cómo funciona, y ya conociste 1000 tipos de personas,
pues ahora no te preocupa. Y más si lees tu Biblia y te enfocas en lo que realmente dice y buscas tus propias respuestas, no te afecta. Pero alguien que no lo hace, alguien que está buscando un camino, una respuesta, y llegas y lo querés encapsular, lo destrozas. Demasiado, porque al final de cuenta, por ejemplo, yéndome por ese lado, va sobre el asunto joven, porque hoy tenemos una generación joven Ujú. y la verdad, como te decía, cada joven atraviesa diferentes problemas Sí, y hay muchos problemas que están batallándolo solo ok. y solos. Y entonces cuando llegan a la iglesia, no hay un líder de confianza a quien se le pueda contar mi problema. Exacto. En primer lugar, por el miedo a ser juzgado o por el miedo a no recibir la ayuda correcta. Sí. Porque, por ejemplo, si yo te cuento un problema y algo eh, que delicado, Ajá. entonces el que yo te diga, oremos. A la larga, yo como te decía y te compartía mi Arrepiéntase. opinión, te decía mi opinión, yo le voy a decir a la gente, oremos, porque, o sea, al Ajá. final es parte de mi trabajo, Ujú. pero no se queda solo ahí. Tiene que haber un proceso. Tiene que ir acompañado a un proceso y ahí entra en juego la mentoría. Sí. Y entonces vengo yo y la iglesia no sabe ser mentores. No. La Te iglesia, juzga la iglesia te va a juzgar y y se lo van a contar al otro. te van a tirar piedras desde el púlpito. Cabal. Pero a la larga, fíjate de que creo de que no quisiera ir tirando Alargaste. porque quiero entrar al cielo. Y si Cabal. la iglesia de Dios me va a llevar al cielo, pues le quiero ser leal Dice a la iglesia. que cuando llegues al reino de los cielos presentas Mi tu, credencial. tu credencial, tu membresía y decís, bueno, vengo de IDEC Vengo de la IDEC y y la iglesia siempre salva. ajá, un postre extra. Bueno, entonces, gracias por estar acá. Sé que hay mucho. Hay muchas conversaciones detrás de esta conversación. Hay muchos diálogos. Quizás hay gente que se va a quedar con dudas. Gente que no va a compartir lo que estamos hablando. Gente que va a decir, ah, bueno, ¿y eso es qué va? Pero también la invitación está para que comentes, compartes, te involucres, seas parte de esto. Como se los decía, mucho de lo que dijo Luis yo no lo comparto, mucho de lo que yo dije acá él no lo comparte y pues no estamos peleando, son cosas que tienen que suceder. Así es como funciona esto y lo mejor es encontrar una respuesta a ambos. ¿Tus últimas palabras? Antes de que me empiecen a funar. ¿No? Desde la fun. No, la verdad es que fíjate que como decía, sí hay estuvimos platicando ahí sobre temas muy complicados, temas muy Ujú. complejos y fíjate que yo a la larga siempre he dicho de que a veces nuestros problemas está de que yo no tengo nada en contra del quehacer teológico, Ajá. porque al final a mí me ha ayudado y me ha servido bastante, pero siempre he dicho de que el problema de estas personas es que intenta dar respuestas a muchos problemas que no le competen a su campo de estudio. Ajá. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que un sociólogo, por ejemplo, aunque dentro de la teología también se ve sociología, antropología y también se ven psicología, por ejemplo. Ajá. Entonces, pero se ve a pinceladas. Ajá. No es lo mismo que un Dedicarse a algo. especialista se dedique a su vida a estudiar y poder Ujú. dar respuestas concretas, ¿va? Entonces, Ujú. ese es uno de los problemas que yo tengo, pero al final de cuentas no niego la fe, el seguir buscando de Dios, el seguir acercándose a Dios, el congregarse a una iglesia, independientemente si toda la semana hay cultos, va a apartar ahí el tiempo para poder estar en el culto. Y ahí sí que compartir con nuestros hermanos, independientemente de si compartimos o no compartimos nuestras ponencias, porque te contaba la experiencia que tuve en una iglesia de Dios Ajá. entonces, donde
las cosas que pasan, de las cuales me voy a reservar para que no tener problema ahí, pero... Yo sí, chismecito time. Pero como decías, las preguntas fueron muy complicadas y posiblemente las abordamos a grandes rasgos y que surjan demasiadas dudas, pero nuestro tiempo es corto, Sí. entonces... Y la idea es esto, la idea es que existan dudas. Que haya, ya se le pegó lo del pueblo. Se me salió el pueblo. Que existan dudas. Y mientras más dudas hay, más búsqueda por responderlas. Así que gracias amigos, gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.